Desde cepilladores de caca hasta despertadores humanos. Bienvenido Doctops, estos son los 15 peores trabajos de la historia. Número 15. Punkah Walla. Este trabajo no era arriesgado, pero terriblemente tedioso. Era común durante la época cuando los británicos dominaban la India y los ventiladores eran el nuevo invento, pero ciertamente no eran motorizados. Un Punkah Walla debía permanecer parado por horas bajo el sol tirando una cuerda para ventilar a las personas. Lo peor de todo es que les pagaban una miseria por hacerlo. Ahora, págale a tu hermano menor para que te ventile, ¿ok no? Número 14. Fuller. El fuller era un trabajo solo para mujeres que consistía en limpiar y engrosar ropa de lana. Parece fácil, pero van a ver que era bastante desagradable. Para limpiar la lana necesitaban de una sustancia alcalina, pero como era cara o difícil de conseguir, en vez de eso utilizaban orina. Recolectaban sus propias orinas y las de los vecinos para después pasarse el día limpiando la lana con el líquido caliente hasta las rodillas. Número 13. Despertador humano. Cuando los despertadores no eran de pilas sino a golpes, llamado knocker up, inició en Inglaterra y el trabajo no era otra cosa que la de despertar a quien te contratara golpeando su ventana con un palo. Debías permanecer parado hasta que la persona se levante, porque si te ibas, simplemente no te pagaba. Número 12. Azotador de perros. Este trabajo era común en Europa entre el siglo XVI y siglo XIX. Un oficial de la iglesia era el encargado de azotar a los perros que eran ruidosos y malcriados durante las ceremonias. En esa época era permitido llevar a los animales a la iglesia, pero si tu perrito se portaba mal, venía el azotador y le daba su garrotazo. Y para mí que también te daba uno a ti. Número 11. Empujador de tren. Algo me dice que en Japón o los trenes pasan cada 2 horas o los japoneses son demasiado apurados. Como pueden ver, han creado una línea de empleados para manejar el tráfico de personas en las estaciones de trenes. Para impedir retrasos debido a la enorme multitud, el trabajo de los empujadores es apiñar a los pasajeros para que entren súper cómodos en el tren. Número 10. Granjeros de oro. Es un trabajo que empezó en el 2007 en China. Son jugadores que se dedican a recolectar posesiones virtuales como el oro en el juego de World of Warcraft. Esto lo hacen para después intercambiarlo por dinero real en tiendas en línea como eBay. Aunque en un principio parece divertido, este trabajo es básicamente una esclavitud, ya que trabajan 12 horas seguidas frente a un monitor y solo ganan $3.60 por día. Número 9. Recolector de sanguijuelas. Durante el siglo XIX en Europa, los tratamientos con sanguijuelas conocidos como sangría eran lo último en la medicina tradicional. Como los médicos no estaban en posición para salir a los estanques a buscarlas, los reyes contrataban a ancianos pobres como recolectores. Aparte de que eran pagados una miseria, debían pasar horas bajo el sol atrapando miles de sanguijuelas. Además, como las colocaban en sus piernas, poco a poco perdían sangre o se infectaban. Número 8. Come pecado. Hasta finales del siglo XIX en Inglaterra y Escocia existía el inquietante trabajo de devoradores de pecados. Eran mendigos rechazados de la sociedad que eran pagados una miseria para absorber los pecados de los recién fallecidos. Cuando moría una persona, los comepecados eran conducidos al lecho de muerte. Después de rezar una oración o recitar el ritual, los familiares del difunto pasaban alimentos por el cadáver y el comepecados debía comérselos para librar el cuerpo de todo mal. Número 7. Recolector de vómito. El recolector de vómito era un esclavo del antiguo imperio romano que permanecía parado alrededor de las mesas de comida esperando a que las personas vomiten. En esa época, durante los banquetes del emperador, era costumbre comer hasta más no poder y después vomitar para luego seguir comiendo. Al pobre esclavo no le quedaba otra que limpiar el vómito de todos los invitados. Número 6. Niño rosticero. Cuando no existían los hornos eléctricos, los antiguos comedores empleaban a niños como rosticeros. Su trabajo consistía en utilizar un espeto giratorio y darle vuelta durante horas hasta que el animal se haya cocinado. Aunque no parece un trabajo difícil, imagínate estar a 1 metro de una brasa ardiente durante horas, respirando el humo más puro que hay y con los ojos que se te derriten del calor. Número 5. Resurreccionistas. Eran personas que se encargaban de desenterrar tumbas para después vender los cuerpos sin dejar ninguna evidencia para que la familia del fallecido no se dé cuenta. En esa época, los cadáveres eran vendidos a escuelas de medicina para ser utilizados en clases de anatomía. Pero como no había muchos cuerpos debido a que solo era permitido utilizar cadáveres de convictos ejecutados, el tráfico y el robo de cadáveres se hizo muy popular. Aunque el trabajo era ilegal, tenía un buen propósito. Número 4. Ordeñador de serpiente.
Este trabajo consiste en hacer que una serpiente secrete su veneno en un frasco para utilizarlo como antisuero o antiveneno para tratar mordeduras de serpiente. Las probabilidades de ser mordido son bastante altas. Por ejemplo, el ordeñador más famoso de la historia, Bill Haast, sobrevivió a 172 mordeduras de serpientes venenosas. Número 3. Cepillador de caca. Era una persona contratada por los antiguos monarcas ingleses que se encargaba de limpiarles el culo con un cepillo después de que terminaran de hacer caca. Además, como en esas épocas no existían los inodoros con válvulas, debían limpiar los mojones con las manos. A pesar de que era un trabajo desagradable, en esa época, estos sirvientes eran considerados privilegiados, ya que los reyes los consideraban personas de confianza. Número 2. Enterrador de plagas. Producto de la pandemia de la peste negra, que empezó en 1346 y mató a más de 100 millones de personas, en esa época no era extraño ver cadáveres amontonados mientras caminabas por la calle. De hecho, existía el trabajo de enterrador de plagas. Era una persona encargada de ir de casa en casa recolectando a las víctimas en una carreta para después enterrarlas. No pasaba mucho tiempo hasta que el propio recolector de cuerpos terminaba en una carreta también como cadáver. Antes de ver el número 1, en el puesto honorario tenemos a los probadores de olores. Aunque hay días que tienen que oler cosas agradables como un perfume o pizzas de una marca nueva, otros días pueden estar oliendo axilas peludas para evaluar nuevos desodorantes. Número 1. Mendigo de Francia. Más que un trabajo, este era un acto de desesperación por los mendigos de las calles de Francia que apenas les alcanzaba para sobrevivir. Fue en la Francia pre-revolucionaria donde el trabajo era escaso y la competencia entre los mendigos era intensa. Tanto así que algunos comenzaron a mutilarse para llamar la atención de donadores. Lo peor que hacían se llamaba denazzate, que consistía en cortarse la boca de oreja a oreja. Además, se cortaban la nariz y las encías, una cara desfigurada suplicándote por unas cuantas monedas.